Saludos y bienvenidos a Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad. Hoy decido continuar con el caso de Keishla Rodríguez Ortiz, pero antes de entrar en el tema, me gustaría aclarar que acá no se le está defendiendo ni acusando al boxeador Félix Verdejo Sánchez. Simplemente estamos analizando lo que pudo haber pasado y lo que podría ocurrir en este proceso judicial. Dicho esto, entro en esta nueva edición de Eni con Más. La semana pasada les mostré las declaraciones de la hermana y el padre de Keishla Rodríguez Ortiz en el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión, donde dijeron que estaban dispuestos o estarían dispuestos a perdonar a Verdejo si éste les explica por qué mató a Keishla Rodríguez Ortiz. Al padre de Keishla también se le preguntó si quizás la fama pudo haber cegado a Verdejo. Escuchen lo que respondió. No. Félix Verdejo no era famoso. Félix Verdejo no era famoso. Él no era famoso. Digo, la presión, tiene que haber tenido una presión encima para hacer lo que hizo. Y le quedó mal. Aún así, Félix Verdejo era considerado el diamante en el boxeo en Puerto Rico, pero aparentemente ese brillo se opacó con el presunto asesinato de Keishla, con quien tenía una relación extramarital de 11 años y de quien esperaba un hijo. Verdejo tenía 27 peleas ganadas, 17 por knockouts y solamente 2 peleas perdidas. El boxeador representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ese mismo año comenzó su carrera profesional en la categoría de peso ligero. Y con tan solo 19 años de edad, Verdejo se unió a la empresa boxística Top Rank, con la que firmó un contrato por una cantidad no revelada, que supuestamente incluía una bonificación de $600,000. Era una carrera totalmente brillante. En 2016 tuvo problemas con la continuidad de su profesión al sufrir un accidente de moto, pero eso no lo detuvo y en diciembre de 2020 luchó por el título vacante intercontinental ligero de la Organización Mundial de Boxeo, pero después de estar peleando cómodamente, cayó 2 veces y perdió. Aún así, muchos medios lo calificaban como la futura estrella puertorriqueña y del boxeo latino en general, pero el púgil, tras el brutal asesinato de Keishla, aparentemente se encuentra al borde de un knockout. La gran pregunta de muchos es: ¿cómo puede una persona con un futuro tan prometedor tirar por el suelo su carrera? Ese análisis lo hice con el doctor Osiel Jiménez, clínico en salud mental. Doctor, el boxeador Félix Verdejo al parecer tenía un futuro súper brillante en el boxeo. ¿Cómo puede una persona con un futuro prometedor cometer un delito tan horrendo como el que supuestamente cometió este boxeador? Fíjate, Eni, es bien interesante ese comentario porque como una persona que tiene un futuro brillante es capaz de llegar a una situación de este tipo y torcer su camino o su vida de una manera tan drástica como sucedió. Eso nos lleva a pensar desde el punto de vista mental, emocional, que indudablemente algo existe, no existió, existe en la estructura de la personalidad de este señor. Algo indudablemente no estaba bien estructurado en él, en su personalidad, que lo lleva a actuar de manera impulsiva, violenta y drástica ante una situación como la que es conocida por la opinión pública en este sentido. ¿Se podía quizás haber evitado este delito? Mira, Eni, eso no sabría decirte que sí o que no. Lo que sí es importante saber es qué antecedentes había en la personalidad de este ciudadano, qué había pasado en su estructura de familia, en su estructura personal, en su infancia y adolescencia, que indudablemente probablemente haya habido algún elemento o algún indicio que nos dejara ver que algo pudiera no estar funcionando bien en su estructura de personalidad, que posteriormente ya en su vida adulta se detona como una condición o una situación que pudiera llamarse trastorno de personalidad, por ponerle cualquier apellido, pero
habría que determinar un poquito qué sucedió, qué antecedentes habían en él. Entonces, doctor, en pocas palabras, ¿el boxeador quizás pudo haber tenido problemas mentales? Fíjate, es interesante eso que estás preguntando, porque una cosa es un trastorno de la esfera mental o de la esfera emocional, y otra cosa es la estructura o una alteración de la estructura de la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno mental, la clasificación internacional de las enfermedades habla de una alteración de la esfera de la conciencia o de la capacidad para actuar o de la capacidad para tomar una decisión determinada. Si vamos, un trastorno de la personalidad no condiciona tu capacidad mental, pues tú estás consciente de lo que haces. Yo creo que aquí pudiéramos estar hablando más que de un trastorno de la esfera mental, un trastorno de la conducta y de la estructura de la personalidad de este ciudadano. Aunque para la clasificación internacional de enfermedades, los trastornos de personalidad también son considerados trastornos de la esfera mental, es importante determinar y clarificar que todo trastorno de la personalidad no condiciona la capacidad para tomar decisiones y para actuar libremente en función de tu voluntad o de la voluntad de cada uno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que vamos más a pensar o hablar de qué sucede con la estructura de la personalidad de este ciudadano que nos pudiera estar dando indicios o elementos de que haya algo a nivel de su capacidad para tomar una decisión de manera clara y consciente porque su trastorno de personalidad lo está afectando. ¿Qué aspectos psicológicos piensa usted que se deben estudiar en la conducta criminal? Mira, hay tres elementos importantes. Capacidad de juicio, que implica estar consciente de lo que hace. Capacidad para tomar decisiones, es decir, que nadie te coacciona para eso, sino que lo tomas tú. ¿Ok? Y capacidad para discernir entre el bien y el mal. Entonces, si una persona tiene capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo, ya cualquier adulto lo tiene. Capacidad para tomar una decisión sin que nadie te coaccione y capacidad para actuar de manera clara y consciente. Estamos hablando de que esa persona actuó ajustado a una realidad y que no hay ninguna alteración de su esfera mental. Entonces, esos tres elementos nos hablan claramente de que hay plena conciencia de lo que tú haces al ejecutar el hecho como tal. Tú me preguntas si esta persona actuó bajo un cuadro emocional que lo llevó a esto. Puede ser que sí, Jenny, pero yo te pregunto, ¿él sabía lo que estaba haciendo? Te puedo responder que sí. ¿Él tenía conciencia de lo que estaba haciendo? También te puedo responder que sí. ¿Por qué? Porque si él ejecutó el hecho, él estaba consciente. Y si él ejecutó el hecho sabiendo que posteriormente iba a haber una consecuencia de esto, también estamos hablando de conciencia. Entonces, estos elementos a la hora de hablar de la conducta criminal es importante tomarlo en cuenta y me imagino que el Ministerio Público lo hará. Pero esta es una decisión que se toma de forma repentina o es algo que quizás uno viene planificando por cierto tiempo. Es que ambas situaciones son de cuidado, porque si lo ejecutas o lo haces de forma repentina, estamos hablando de una conducta impulsiva que también es delicada y peligrosa. Y si es una conducta premeditada, planificada, pues también estamos hablando de una persona altamente peligrosa, porque es una persona capacidad de ejecutar o planificar un hecho de esta magnitud. O sea, ambas conductas son delicadas. Doctor, y finalmente, ¿se pregunta a un criminal por qué cometió un crimen y quizás lamentar haberlo hecho? No, indudablemente la respuesta es no. Si ejecutas el hecho consciente de lo que haces y sabiendo las consecuencias de lo que haces,
no hay vuelta atrás. Y emocionalmente, sobre todo si hablamos particularmente de un trastorno de personalidad, de la esfera social, de la esfera sociopática como tal, estas personas carecen de capacidad para arrepentirse del hecho cometido o de los hechos cometidos. Entonces, no, indudablemente no. Esta persona actúa de manera consciente y muy clara de lo que está haciendo y de las consecuencias que esto le genera. Doctor Osiel Jiménez, clínico en salud mental, muchísimas gracias por cooperar con Enicom Más. Gracias, Jenny, siempre a tu orden para aportar a la comunidad. Un placer, de verdad. Gracias. Como les mencioné anteriormente, inmediatamente después del brutal asesinato de Keishla, la empresa boxística Top Rank eliminó a Verdejo de su sitio web. También la automotriz Dodge se desvinculó del famoso boxeador. De esa manera termino esta edición de Enicom Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube, ya que siempre los mantendré al día de temas súper importantes para nuestra comunidad. Y recuerde, una vez que usted se suscriba a este canal, haga clic en el icono de la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de mis videos. Nos vemos en la próxima edición de Enicom Más.